Acompáñame hasta la España medieval. La antigua España ha sido invadida por el califato de Damasco, pero en unas grandes y aisladas montañas de Asturias, un grupo de cristianos resistiría y formaría el reino de Asturias. Para mantener la paz en la península, los cristianos tenían que pagar un tributo de 100 doncellas a los musulmanes. Pero cuenta la leyenda que Ramiro I, rey de Asturias, no estaba dispuesto a pagar este tributo y se dirigió con sus mejores hombres hasta La Rioja para batallar. Lo que no sabía es que un ejército conformado por las mejores tropas y comandado por el propio emir de Córdoba, Abderramán II, les estaba esperando. Los cristianos lucharon con fuerza, pero la superioridad numérica de los musulmanes venció. Y los cristianos, ya de noche, se refugiaron en el castillo de Clavijo. Todo estaba perdido, no tenían ninguna opción de ganar, pero en ese momento Ramiro I tuvo una visión y le apareció el apóstol Santiago, que le dijo: «Buen ánimo y ten valor, pues yo he de venir en tu ayuda mañana». Al día siguiente cuenta la leyenda que en medio de la batalla Santiago apareció en un gran caballo blanco que espantó a los musulmanes, permitiendo la victoria de los cristianos. Desde ese momento el Camino de Santiago se estableció como ruta de peregrinación y Santiago como patrón de España. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Jiménez y bienvenidos a Españoles de a pie. Y es que no hace falta ser un caballero medieval ni una leyenda para hacer algo por España. Y precisamente para hablar de España y especialmente de los jóvenes tengo el enorme placer y honor de presentar a Aitor Navas, vicepresidente de La Voz de España. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, aquí estamos defendiendo a España y los intereses de los españoles. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. La primera pregunta es un poco obligatoria. ¿Qué es La Sí. Voz de España y qué objetivos tenéis? Bueno, La Voz de España es un movimiento de jóvenes valientes que aman, por supuesto, a España y unas ideas que hoy en día en España es muy difícil de defender, porque sabemos que la izquierda woke te lanzarán piedras o te dirán fascista o todo tipo de insultos, pero nosotros no nos vamos a callar. La Voz de España se ha creado con el propósito de defender a esos jóvenes que son muy pisoteados por esa izquierda, tanto en Cataluña como en el País Vasco y Galicia, regiones que son muy importantes. Y La Voz de España se ha creado para eso, para representar a una mayoría de jóvenes que a lo mejor pues tienen miedo a decir de que son españoles, aman la bandera de España, quieren crear el día de mañana una familia y prácticamente se ha creado para eso, para defender el sentido común y sobre todo el patriotismo español. Una de vuestras actividades en la asociación habéis participado en una manifestación por el asesinato de David. Recordemos que fue asesinado presuntamente a manos de unos magrebíes en una localidad de Alicante. ¿Qué reivindicabais con la manifestación? Bueno, pues reivindicábamos claramente que rechazamos y criticamos totalmente la inmigración ilegal, porque ese asesinato es terrible. Por ejemplo, le pasó a David, pero nos puede pasar hoy en día, mañana me puede pasar a mí o a otros jóvenes. Estamos denunciando una inmigración ilegal que trae Pedro Sánchez y su administración comunista, una inmigración ilegal que ataca totalmente a los jóvenes y a los intereses de los jóvenes. Y nosotros estuvimos ahí para dar la voz de alarma y para defender el sentido común. Vemos como inmigrantes ilegales cometen delito, asesinan a jóvenes y el gobierno de España tiene comprado los medios de comunicación, la mayoría de ellos, y no ha salido lo de David. Buscaban excusas para tapar lo de David y claramente desde La Voz de España acudimos a la manifestación con mucho orgullo. David, que es el presidente de la asociación, estuvo allí presente con muchos más jóvenes y dando un mensaje alto y claro que no nos vamos a callar. Sí, justo de lo que hablabas, publicaba el diario El Debate que las autoridades fueron advertidas del peligro de al menos uno de los presuntos asesinos por haber tenido problemas anteriormente con la justicia. ¿Cómo se puede prevenir este tipo de delitos o si se están tomando todas las medidas que se podrían llegar a tomar? Bueno, la Policía Nacional y los cuerpos de seguridad del Estado no pueden hacer absolutamente nada porque las políticas que vienen de Sánchez, que son implementadas por la Agenda 2030, son unas políticas que les obligan a los guardias civiles a actuar de tal manera. Pero eso ya se sabe, los inmigrantes ilegales, la mayoría de ellos no vienen a aportar, excepto una pequeña minoría, la mayoría vienen a vivir del cuento, a traer criminalidad a las calles, vandalismo. Ya estamos viendo aquí en España, 500.000 de inmigrantes ilegales viven en España.
Y es un problema que claramente denunciamos por este tipo de cosas. La manera que lo pueden solucionar es muy fácil. Primero, no haciendo el efecto llamada. Eso es lo primero. Pedro Sánchez debería tener una política más dura contra la inmigración ilegal, sabiendo los problemas que hay, pero sabemos que la izquierda y los socialistas son así. Y lo que deberíamos de hacer es expulsar primero a todos los delincuentes e inmigrantes ilegales. Y los que quieran venir a trabajar y aportar cosas a España, que esperen el trámite y el procedimiento para ser legal en España y luego puedan aportar de manera legal cosas a nuestro país. Adrián. Buenas, Hitor, ¿qué tal? Soy Adrián, que me incorporo un poco más tarde, pero aquí estoy para hacer una preguntilla. Bueno, yo quería preguntarte, sobre todo, ya que hablamos de inmigrantes, ¿qué le dirías a esta gente que se nutre del estado de estos inmigrantes, que por ejemplo los centros de menas reciben cada mes 5.000 euros por cada inmigrante que tienen alojado allí y que gracias a eso no se lleva ningún control? Tenemos centros con gente de más de 27 años de edad, etcétera, etcétera. Bueno, yo no les diría nada, yo ni los miraría, los cogería y los mandaría de vuelta a su país, porque es indignable y es totalmente vergonzoso de que los inmigrantes ilegales que no pagan impuestos, que cobran sueldo del Estado español, no aportan nada a nuestra economía y aún así los españoles de todo tipo de partidos tenemos que pagarle una paga a ellos por ser inmigrantes. Eso me parece muy racista por parte de ellos. Luego también esos inmigrantes tienen acceso a la sanidad pública, a la educación pública, y la educación y la sanidad la pagamos todos los españoles. Y mi pregunta es, ¿por qué tenemos que pagar las cosas que ellos no pagan ni en su propio país? Es una vergüenza con lo que estamos viendo. Los inmigrantes ilegales, es que en verdad la culpa no la tienen ni ellos, quien la tiene es el gobierno. Porque si yo fuera de Marruecos o fuera de otro país, diría, coño, venga, me voy a ir a España, ¿vale? En España me dan una casa, tengo sanidad, tengo educación y encima me llevo 1.300 pavos al mes por no hacer nada. Es que, claro, si yo fuera un inmigrante, claramente también viviría del cuento. Pero nosotros, los españoles, la gente que trabaja, se esfuerza y cotiza, no podemos permitir eso. Es nuestro país, es nuestra casa. Hay que defender las paredes de nuestro hogar. Y lo primero es acabar con el gobierno. Porque la inmigración ilegal, es cierto que siempre ha habido inmigración ilegal, pero como hay ahora, vamos, las estadísticas mismas lo dicen, para acabar con la inmigración ilegal, lo primero es acabar con el gobierno de Pedro Sánchez. Y ya luego tener medidas legislativas, no como las del Partido Popular, desde luego, porque las del Partido Popular creo que son peores que las del Partido Socialista, que es una de las razones por lo ahora que hemos roto con el Partido Popular, y es que España tiene una crisis migratoria increíble. Hay 3 millones de parados y la mayoría de inmigrantes ilegales ocupan puestos de trabajo. Es una vergüenza. Hablabas un poco de la correlación que es evidente que hay entre la inmigración y la delincuencia, pero ¿crees que también es la causa de la subida de la criminalidad o tal vez sea la impunidad de la que gozan los delincuentes? Bueno, yo creo que es un poco de todo. Desde que Pedro Sánchez llegó al poder y el gobierno socialcomunista compuesto por partidos separatistas y terroristas, claramente los criminales, tanto españoles, pero masivamente los de inmigrantes ilegales, han tenido muchos privilegios, ¿no? Hemos visto cómo Podemos, con la ley del solo sí es sí, ha sacado a violadores, cómo rebajan las penas, cómo aquí en España no existe la cadena perpetua, y los inmigrantes ilegales claramente es eso. Hay inmigrantes ilegales que quieren más, bastante ya tienen una casa, tienen una paga y quieren más. ¿Qué hacen? Pues ir de delincuente por la vida, robar a la gente, robar a nuestros mayores, y esto es lo que pasa con el Partido Socialista. Cuando hay criminalidad, pero la vergüenza es que saben que hay criminalidad y no hacen nada para cambiarlo. Siguen igual, con la misma postura. Y si pasan cosas, la culpa es de Franco, ¿no?, de la extrema derecha y de cosas que no existen en verdad. Y uno de los principales problemas, porque hoy en día tiene más privilegios un criminal que una persona que cumple la ley, es porque el Partido Socialista está en todas las instituciones. Desde el Tribunal Supremo, que hemos visto cómo el Partido Popular y el Partido Socialista han pactado, y los criminales tienen suerte por esos dos partidos que han pactado de que los delincuentes tengan más privilegios que los españoles. Una de vuestras quejas también es acerca de la Agenda 2030, un plan para alcanzar el desarrollo sostenible con objetivos en sanidad, educación, igualdad, etc. ¿Existe una cara oculta a esta agenda? Totalmente. La Agenda 2030 es una agenda que no se ha votado en ningún lado de España, bueno, ni en el mundo. Lo han decidido 4 personas de traje y corbata en Nueva York y en Bruselas, y lo que han dicho es vamos a implantarla en todos los países del mundo. Claro, la Agenda 2030 es muy bonita, tú la lees, quiere acabar con la pobreza, vale bien, quiere acabar
con las desigualdades, perfecto, pero cuando ya te metes en esos puntos y lees lo que de verdad quieren hacer, es una agenda de las élites. Totalmente. Es una agenda creada, promovida por la ONU, por la Comisión Europea, por la Unión Europea. Es una agenda 2030 que no viene a ayudar a nadie. Es una agenda creada por una élite que quiere tenernos a todos controlados y yo invito a todos que se lean la Agenda 2030. Yo he tenido el privilegio de leérmela porque conozco a personas que la han estudiado muy bien y que saben perfectamente que no es una agenda para la gente, que es una agenda solo para los poderosos, para los socialistas y los globalistas. Es una agenda que lo que quiere es acabar con la pobreza, acabando con la clase alta. Es una agenda que quiere acabar con la desigualdad, poniendo un feminismo radical en las instituciones, despreciando a los hombres. Quiere acabar con la pobreza haciendo el efecto llamada y trayendo a miles de inmigrantes ilegales a todos los países, porque la inmigración ilegal no solo es un problema en España, sino en otros países también. La Agenda 2030 es una agenda de las élites, una agenda peligrosa y una agenda que hay que acabar en todas partes. Entonces, de forma así conclusiva, la Agenda 2030 para las élites, ¿qué supone? ¿Y qué supone para la gente? Es decir, que se implante, ¿qué supone? La Agenda 2030 para las élites significa una forma de controlar más a la gente, ¿vale? Ya sabemos que antes tenían a los medios de comunicación, a los partidos, pero ahora es muy diferente, ahora lo han hecho de forma directa, porque ahora vemos, tú te vas a un colegio y en los proyectos, en los carteles, de hecho yo donde estoy estudiando, hay símbolos de la Agenda 2030 en los libros, en las agendas, y claro, lo están haciendo de una manera diabólica. Están empezando con los más pequeños, diciendo de que cambiarse de sexo es bueno, de que masturbarse también es bueno. Es una Agenda 2030 diabólica que lo único que quiere es meterse en la vida de los demás y controlar a esas personas. O sea, quiere acabar con la libertad. ¿Qué significa para la gente? Bueno, hay gente, los patriotas, nosotros, pues claramente no somos tontos y estamos en contra de la Agenda 2030, la leemos, la criticamos. Luego hay otra mayoría de personas que no saben qué es exactamente esta Agenda 2030. Yo hablo con muchos de ellos que no son ni de Vox ni de partidos, que son personas normales y quieren vivir tranquilamente. Y yo les explico, mira, es una agenda que te vende la moto, que no es una agenda muy bonita, que no es una agenda que quiera cuidar la naturaleza, que es una agenda que quiere hacer esto, y luego la gente me da la razón, porque yo siempre digo, léete la agenda y luego hablamos. Y cuando leen una parte de la agenda hay personas que no siguen sin entender, pero hay otras personas que sí. Y luego está esa minoría que tiene mucho poder, por desgracia, que son las minorías globalistas, las minorías socialistas, de la extrema izquierda, que apoyan la Agenda 2030 porque no saben cómo acabar con la libertad. Y yo creo, me atrevo a decir que la extrema izquierda la apoya porque la derecha está en contra, porque la extrema izquierda es así. Y eso es lo que supone la Agenda 2030. Significa el caos, significa la desigualdad, significa el fin del mundo, me atrevo a decir. Un poco se ha hablado de globalismo y muchas veces se habla de globalismo contra patriotas más que de derechas o izquierdas. Pero ¿es lo mismo hablar de globalismo y de globalización o no? No, no es lo mismo. El globalismo es muy diferente. La globalización es cierto que se creó con otros fines políticos, pero al final los globalistas hemos dicho que quieren el poder absoluto de todo. Los globalistas, para explicarlo así, es un conjunto de personas que básicamente le financian a los multimillonarios, son personas que no saben cuáles son los auténticos problemas reales de la sociedad y son globalistas. Son personas que quieren unificar el mundo en una sola nación, quieren hacer un gobierno mundial para tenernos a todos controlados. La globalización es cierto que es otra cosa distinta, que también se ha apoderado de la izquierda, y es que a la hora de comercio, ¿no? A la hora de economía, esté también todo conectado, que es algo que también criticamos bastante. Claro, la globalización se ha convertido en una herramienta de poder para los globalistas, por desgracia. Es cierto que ahora nosotros, los patriotas, que claramente no defendemos eso, defendemos una independencia económica, defendemos de que los españoles tengan poder sobre su propia riqueza y que a la hora de que generen riqueza tengan los españoles poder sobre lo que es suyo y no los globalistas que están en Bruselas y en Nueva York. El pasado mayo participasteis en el homenaje del Palleter. Para quien no lo sepa, ¿quién es? Y luego, ¿cómo crees que se debe reivindicar los grandes héroes de nuestra historia de España? Un poco hablando del Bueno, patriotismo frente al globalismo. Bueno, yo lo digo alto y claro, nosotros aquí no estaríamos si no fuera por nuestra historia y por nuestros, yo los llamo superhéroes porque son superhéroes de nuestra historia. España tiene una historia enorme y grandísima que hemos tenido
fuimos un imperio, dominamos el mundo, fuimos el imperio donde nunca se ponía el sol. Dominábamos las Américas, prácticamente partes de Europa, la mayoría. Y yo animo a todos los jóvenes a que lean su historia, su pasado, porque hay que recordar lo que nuestros antepasados hicieron por España, lo que hicieron por nuestro futuro, y lo que han hecho, lo que hoy en día tenemos. Y yo animo a que lean libros de historia, documentos, documentales, y la verdad es que es un orgullo saber que hemos tenido a personas en la historia, como has recordado tú antes, o también como nuestro gran imperio, Cristóbal Colón, los Reyes Católicos, personajes que, pues a lo mejor hay un texto enorme y a lo mejor hay uno que dice, qué pereza, pero luego te lees la historia y es impresionante el poder que teníamos antes y todo lo que hemos perdido ahora. Y, por ejemplo, ¿por dónde empezarías, dónde guiarías a una persona que se introduce en este momento de la historia o quién es tu superhéroe favorito español? ¿Cómo has dicho la última pregunta? No me he enterado. ¿Quién es tu superhéroe favorito español? Bueno, a ver, primero yo animaría a los jóvenes diciendo de que empiece desde el principio, ¿no? Desde que España no era nada, que pertenecimos al gran imperio romano, que luego los musulmanes se acoplaron en la península ibérica, como los reinos católicos lucharon contra los musulmanes en la toma de la posesión de Granada, desde el principio, desde que España entró en el mapa, desde que estuvimos en el Imperio Romano, cuando nos invadió Napoleón, todo. Porque es bueno saberlo, incluso nuestras caídas. Y luego mi superhéroe español favorito, tengo muchos, ¿no? Principalmente son los Reyes Católicos, porque gracias a ellos, bueno, gracias a ellos no, con ellos empezó el Imperio Español y la verdad es que son mis personajes históricos más importantes. Has hablado de los Reyes Católicos, de ese imperio español que nunca se ponía al sol, pero ¿crees que existe una leyenda negra en la historia y sobre todo esa leyenda negra se cuenta también en los institutos? Bueno, hay una leyenda negra que la promueve mucho la izquierda, ¿vale? La izquierda está en contra de todo nuestro pasado, porque prácticamente la izquierda está en contra de nuestro país, está en contra de las cosas que representen a nuestro país. Y a la izquierda le duele de que España hubiera sido un imperio, le duele de que hubiéramos dominado el mundo. Y bueno, nunca ha habido una leyenda negra, ¿no? La historia fue presente, las cosas que se hacían, no podemos juzgar con la mentalidad que hay hoy en día con las cosas que se hacían entonces, porque nosotros no hemos estado ahí. Pero nunca ha habido una historia negra. Eso solo lo han hecho la izquierda pues para ganar votos y para ensuciar nuestra historia, pero del lado de los patriotas no lo van a conseguir. Imagínate que mañana eres el presidente de España. ¿Qué es lo primero que cambiarías, lo más fundamental? Lo primero que haría es el problema de la inmigración. Creo que es un problema, hay muchos, ¿no? El feminismo, también cerraría el Ministerio de Igualdad, hay muchos problemas, pero principalmente la inmigración. Principalmente. Lo primero que haría pues sería la deportación masiva de los inmigrantes ilegales y sobre todo los que hayan cometido delitos. Luego proteger nuestras fronteras con el ejército, que para algo lo tenemos, y luego también pues expulsar a todos los políticos corruptos que viven del Estado español y esos políticos que no hacen nada. Bien, entonces podemos resumir ese primer punto como una limpieza de España por y para españoles. Sí, bueno, por y los españoles tampoco. Creo que hay una inmigración que es diminuta, pero una inmigración que sí viene a aportar, que sí viene a trabajar. Y esa es la inmigración que necesitamos, una inmigración legal, ordenada y controlada, pero no una inmigración como la que tenemos hoy en día. Y el siguiente punto, una vez que más o menos España queda limpia, ¿cuál sería más o menos? ¿Cómo? Una vez que España queda más o menos limpia, donde quedan españoles, gente de bien, gente que aporta al país y hemos erradicado a esa casta política, a esos corruptos, a esa corrosión de España que la corroe ahora mismo por dentro, a partir de ahí, ¿con qué entraríamos? ¿Con educación? Entraríamos con todo. Yo daría todo. Educación, yo creo que a España habría que reformarla desde el principio, porque España ahora mismo todas las instituciones son corruptas por el gobierno que tenemos, claro, pero claramente la educación, tenemos que acabar con el adoctrinamiento, que para eso también se ha creado La Voz de España, para acabar con el adoctrinamiento que muchos chavales sufren. A mí me escriben casi todos los días, ya no porque estamos en verano, pero antes yo recuerdo que todos los días me escribían 4 chavales diciendo, mira lo que me han repartido hoy del sindicato estudiantil, por ejemplo, un sindicato que ilegalizaría de inmediato, porque es un sindicato que no mira por los jóvenes, que lo único que hace es
huelgas masivas, fiesta aquí, venga, que los jóvenes no estudien para que el futuro sea de los que les mandan. Eso es lo primero. Y claramente la educación también lo haríamos con nuestro comercio nacional, el campo, la ganadería, todo lo que de verdad levanta a España. Has hablado un poco del sindicato de estudiantes, que recordemos que en realidad no es un sindicato, sino que es una asociación que se autodenomina sindicato de Sindicato, estudiantes y que además efectivamente. que nadie la ha votado democráticamente. Y un poco en relación con el adoctrinamiento que has dicho en los institutos y en las universidades, ¿realmente esto existe? Y un poco explica un poco lo que es, porque mucha gente dice, o veíamos políticos como Ayuso diciendo que no existía el adoctrinamiento. Mira, yo creo que soy el más indicado para hablar de adoctrinamiento, primero porque yo soy joven, estudio y he tenido la suerte, de decirlo de alguna manera, yo he estudiado en centros públicos, ¿no? Que ahí es donde el adoctrinamiento está más fuerte y el adoctrinamiento ahí es masivo. Hemos visto como a mí me han sacado un montón de veces de exámenes y de clases normales. El sindicato estudiantil viene a dar una charla de género. Es cierto que antes no iba, pero ahora voy para generar debate, para decir las cosas a la cara. Y cada 2 por 3 el sindicato estudiantil entra sin permiso, como bien has comentado, que no hace absolutamente nada por los jóvenes y que lo único que sabe hacer bien es decir 4 pamplinas y tener a los jóvenes más tiempo en su casa que, que en la escuela. Pero claro, el sindicato estudiantil hay una cosa que yo digo mucho que les duele profundamente, porque yo suelo debatir mucho con la gente del sindicato, bueno, de la asociación esta. Y yo lo que les digo es, mira, los jóvenes que hacemos huelga no estamos a favor de lo que decís. Es porque a los jóvenes, pues hombre, si le eliges, ¿prefieres estar estudiando o estar en clase? Pues claramente hay muchos que prefieren estar descansando en su casa, pero no apoyan nada de eso. Yo, de hecho, en mi clase la mayoría somos de Vox, pero es cierto que no son como tanto como yo, que dan la batalla constantemente. Pues no, cuando ha habido huelga, pues han ido, pero no han ido a la manifestación. Hay profesores de la izquierda que también adoctrinan que dicen, pero hay que ir a la manifestación, y ninguno iba después. Y el sindicato estudiantil le duele mucho de que la mayoría de gente que hace huelga no va a la manifestación. Bueno, y además es un sindicato de estudiantes que el más joven tiene 30 años y que, bueno, luego se dedican, o los últimos cuatrimestres se han dedicado a hablar de Palestina, mientras tenemos el paro juvenil más grande de Europa, no tenemos los jóvenes acceso a la vivienda y realmente tenemos un futuro bastante negro. Así es la izquierda. Ya os lo he comentado antes, la izquierda nunca mirará de verdad por los problemas reales de España ni de los jóvenes. La izquierda va a mirar siempre por lo que le diga el de arriba. Y ahora mismo, pues como Palestina, pues tienen que hacer lo que les digan. Son los perros de Sánchez y del gobierno. Y por eso yo claramente sacaría el sindicato estudiantil de todos los institutos, escuelas y de donde esté presente. ¿Y cómo lo sacarías? ¿Qué meterías en cambio? ¿Cómo le darías la patada a los Mira, sustituirías? yo pienso que los jóvenes es cierto que necesitamos representación, pero no sindicatos. A la hora que, o sea, nosotros vamos a estudiar y punto. No venimos aquí a hacer huelgas. Vamos a ver, y de hecho yo se lo he comentado a muchos jóvenes que han cambiado de pensamiento, que antes hacían huelga, y digo, vamos a ver, tú estás aquí para estudiar, para tu futuro. Esta gente que el futuro lo tienen hecho como una mierda, que no van a hacer nada en su puñetera vida y no van a dar un palo al agua, ¿te vas a unir a ellos? Yo soy un joven que siempre digo, yo no voy a hacer nunca huelga, nunca se me ocurrirá, a no ser que sea algo muy importante, de estilo de que España tal, pero nunca creo que haga huelga. Y yo digo que los jóvenes vamos a estudiar, a esforzarnos, a nuestro futuro. Y no podemos estar pendientes de pamplinas que en verdad ni nos afectan, porque a mí no me afecta que Palestina haya una guerra, vale, sí, es una mierda que haya una guerra, pero yo estoy aquí en España. Hay problemas más importantes, como has dicho, el paro juvenil, los 3 millones de parados de personas, la inmigración ilegal. Tenemos problemas más importantes que nunca van a luchar por ello porque saben que no es lo políticamente correcto. Otra cosa que también vamos a dar mucho caña a la voz de España, lo políticamente correcto es una mentira de la izquierda woke que vamos a acabar tarde o temprano con ella. Es muy interesante lo que has dicho, lo de políticamente correcto, porque ya no es que censuren externamente, sino que muchas veces uno se autocensura. Claro, esa es una de las razones principales por la que nosotros hemos creado esta asociación. Hay jóvenes españoles que se autocensuran porque tienen miedo a lo que le vaya a pasar. Y nosotros hablamos, de hecho yo tenía una anécdota de un amigo mío que es de Vox más que yo, me atrevo a decir. Y claro, él antes iba con la bandera de España en la pulsera
Y una vez le dijeron fascista, ¿vale? Y al día siguiente no le vi la bandera. Le digo, ¿qué te ha pasado? Tal, me dice, es que no quiero que me digan nada. Y me dice, mira, yo llevo 2 años con la bandera y me han dicho de todo, y aquí sigo. No podemos avergonzarnos de nuestro país ni de nuestra bandera. Y la gente que insulta por llevar, dicen trapo, para mí no es un trapo, para mí es una bandera que ha derramado, que muchas personas han derramado su sangre por ella, y es una bandera que hay que tener respeto y honor. Y al día siguiente mi compañero volvió a tener esa bandera y digo, si te dicen algo me lo dices. Y no le volvieron a decir nada. Has dicho antes que te gustaría conocer o tu superhéroe favorito español serían los Reyes Católicos, pero si estuvieses delante, imagínate, ¿qué le preguntarías? Bueno, yo a los Reyes Católicos no le preguntaría nada, me arrodillaría ante ellos, porque gracias a ellos fuimos un imperio. Pero, ¿qué le preguntaría? Es que también, a ver, los Reyes Católicos no se imaginaban la España que iba a haber ahora, o no se iban a imaginar el imperio que íbamos a tener, así que no creo que le preguntara nada a ellos. Y un poco así rápidamente, en una línea, ¿qué significa España para ti? Para mí España es un sentimiento, es amor. España es, bueno, como dicen los libros de texto, es un país, ¿no? Pero para mí no solo es un país, para mí es un país lleno de emociones, de sentimientos. España es mucho, es cuando ves a alguien sentado en una terraza tomándose una cerveza con una tapa de croquetas, eso es lo más español que vas a ver. España es la gente que unifica España. España son alegrías, son emociones, son victorias deportivas, como hemos tenido con nuestros magníficos jugadores ahora en la Eurocopa. España es lo mejor que le puede pasar al mundo. Y con esta conclusión cerramos esta entrevista. Muchísimas gracias, Aitor, por acompañarnos, a Adrián también. Y por supuesto, a todos ustedes por escucharnos. Recordad que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, @españolesdeapie, en Twitter, @edeapie, o más información en nuestra página web, españolesdeapie.es. Repito, españolesdeapie.es. Y por supuesto, seguir a La Voz de España, @vde.es en todas sus redes sociales. Y es que al inicio les hablaba de cómo Ramiro I consiguió frenar a los musulmanes en la batalla de Clavijo, porque más allá de la leyenda, Santiago Apóstol ha llegado a nuestros días como patrón de España. Y como dicen, Santiago hiciera España. Muchísimas gracias y hasta la próxima.